Una mujer de Caracas sostiene una lámpara de queroseno durante el apagón del 9 de marzo. No hay luz ni esperanza en Caracas, donde los repetidos apagones tiñen de drama la vida diaria de la gente. Cristina espera mi llamada a las 17:45. El tiempo que demora en teclear basta para que la conversación se vaya al traste. Hora de Venezuela. Por tercera vez en lo que va de semana, la luz se ha ido. Yo vivo en Madrid, ella en Caracas, pero entre ambas se despliega una noche que los venezolanos comienzan a saberse de memoria. El poeta Vicente Gervasi la cinceló con sus versos. Venimos de la noche y hacia la noche vamos. No volveré a saber de Cristina, la bióloga, en 2 días. Sin energía eléctrica el servicio telefónico desaparece. También la conexión a Internet y el suministro de agua. La gente deambula por las calles con botellas vacías buscando dónde llenarlas. En una ciudad apagada, los hombres y las mujeres se asoman a los balcones y gritan en la oscuridad. Lo hacen porque están exhaustos y hambrientos. Lo hacen sin propósito ni esperanza. Hace unas semanas colapsó la central hidroeléctrica del Gurí, que surte de energía a los venezolanos desde los 70, aquellos años de riqueza y petróleo del siglo XX. La falta de inversión para mantener una represa ubicada en el río Caroni hizo con aquel embalse lo que el tiempo con las obras públicas de la democracia, horadarlo. El 7 de marzo, el país entero se quedó a oscuras. Carcomerlo, pudrirlo. Transcurrieron 3 días, con sus 3 noches. Más de un centenar de enfermos murió en los hospitales. La vida se licuó en el silencio de las máquinas apagadas. La comida, que es escasa y quintuplica el valor de un sueldo medio, se descompuso. Cada puesta de sol se convirtió en un plazo incumplido. Hoy la luz no vendrá. Supe que Jacqueline, la escritora, leyó con una vela mientras pensaba en su padre francés. Que Nelly, la abogada, comió la primera de las 6 latas de atún con las que se alimentó durante 3 días y que Rafael, el químico, miró la ciudad en tinieblas desde el piso 12 de una torre de apartamentos. A lo lejos sonaban disparos y los ecos de quienes nada tienen, ni siquiera el derecho a una explicación. El servicio eléctrico se restableció, pero no por completo. Desde entonces, funciona de forma intermitente. Las velas comenzaron a venderse a precio de oro. Un paquete de 5 vale 9.000 bolívares y el salario mínimo equivale al doble. Hay que destinar medio sueldo para conseguirlas. No duran demasiado, una noche cada una. ¿Baterías? Hay pocas y cuestan un ojo de la cara. Por eso Cristina enciende poco su linterna. Eso dijo cuando pudimos, al fin, hablar. La luz puede irse en cualquier momento. Dispongo de una tarde, no más. Hago 10 llamadas que parecen brazadas. La diferencia horaria me lleva de mi noche a la suya, una que todo lo tritura. En Venezuela faltan la luz, el agua, los medicamentos, la comida, la paz, la razón. Hay hambre y sed. Proteste irá preso, recibirá un disparo en la ventana de su casa o en la nuca. Depende del lado de la ciudad. La penumbra castiga con más fuerza. En las barriadas populares los colectivos afectos al régimen harán diana en el más débil. Solo dispongo de 10 llamadas a los habitantes de un país en el que todos gritan al vacío, aúllan en la oscuridad.